En este video les quiero mostrar de manera general los elementos básicos estructurales de un estabilizador horizontal. Sobre todo este modelo y los documentos que vamos a ver son del B737, las primeras versiones. Sin embargo, los elementos de diseño, así como los componentes básicos, son muy similares en las versiones posteriores del B737 y sobre todo van a tener una idea de cómo funciona para los aviones comerciales esta superficie. Antes de mostrarles aquí el modelo, voy a poner esta presentación para que se entienda el objetivo del estabilizador horizontal. Entonces, en un avión, como aquí se está ilustrando, tenemos las fuerzas básicas. La fuerza o el peso, que asumimos que se concentra en el centro de gravedad del avión, y en vuelo nivelado el peso debe de ser contrarrestado por la fuerza de sustentación que aquí tenemos. Otra fuerza básica viene siendo la fuerza de empuje de los motores, y esta fuerza de empuje debe de contrarrestar la fuerza de arrastre. Ahora, ¿qué es lo que sucede? De que generalmente en los aviones la fuerza de sustentación va a estar por detrás del centro de gravedad. Esto significa que vamos a tener una tendencia del avión a generar un movimiento de cabeceo nariz abajo, que está representado por este momento. Y es aquí donde entra la función del estabilizador horizontal. Al usar esta superficie es que se va a poder generar una fuerza hacia abajo y así mantener la estabilidad de la aeronave. A esta operación de balanceo precisamente es a lo que se le llama trimming. El trimming, la función es mover la superficie horizontal, y quiero que vean que en esta imagen aparece como los grados disponibles, que aquí se puede mover toda la superficie. De hecho, en los aviones comerciales modernos es lo que encontramos, que toda la superficie horizontal se mueve hacia arriba o hacia abajo con ciertos ángulos, y así se genera la fuerza aerodinámica necesaria. Esto es así porque si tienes una mayor superficie, pues puedes aprovechar toda esa superficie para generar la fuerza aerodinámica necesaria en este tipo de aeronaves de mayor tamaño. Aquí podemos ver a más detalle la función del estabilizador horizontal. Ahora, aquí se está ilustrando únicamente para los elevadores, porque una cosa es el estabilizador horizontal, toda la superficie, pero dentro del estabilizador horizontal tenemos los elevadores. Este movimiento aquí se ilustra únicamente con los elevadores, pero lo que les comentaba es de que por el tamaño de la aeronave necesitamos una mayor fuerza aerodinámica para balancear ese momento, esa tendencia nariz abajo. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues no solamente nos ayudamos de los elevadores, sino también de toda la superficie horizontal. Ahora, los elevadores, y esto vale la pena aclararlo, los elevadores sí se usan para realizar algunas maniobras que se necesitan de manera inmediata. Por ejemplo, si en vuelo nivelado o al momento del despegue, del aterrizaje, tenemos alguna ráfaga de viento o lo que viene siendo algo de turbulencia, pues de manera inmediata se puede hacer uso de los elevadores, y así vas a tener una respuesta rápida en el avión, en vez de tener que usar todo el estabilizador horizontal. Repito, el estabilizador horizontal, es decir, toda la superficie se mueve, y aquí en esta imagen del B737 MAX, observen como que se ven los grados donde toda la superficie horizontal se mueve, pero ya eso se hace con el objetivo de lograr eh, ese movimiento de balanceo, toda la fuerza aerodinámica. ¿Cómo funciona? Si queremos mover toda la superficie horizontal, lo que vamos a encontrar para los modelos del B737, básicamente en todas las versiones, es de que en la parte frontal tenemos un motor eléctrico, que este motor
o este mecanismo es lo que se conoce como el jack screw, screw de un tornillo, en esencia. Se conecta con este bracket frontal, y en la parte posterior tenemos un pivote. Este punto se mantiene fijo. Es así que si se acciona el mecanismo eléctricamente, este tornillo eléctrico va a permitir subir y bajar toda la superficie horizontal. Bien, y aquí se ilustra el efecto, que tienes control en el cabeceo, nariz arriba o nariz abajo. Entrando a detalles de la estructura, vean que de hecho a esta estructura donde se mueve todo el estabilizador es lo que se conoce como estabilizador horizontal ajustable. Y vean que no solamente en el B737, también encontramos esta filosofía en el A330. Aquí tenemos el borde de ataque, podemos ver los ángulos que se puede mover la superficie horizontal totalmente. De nuevo, por el tamaño de las aeronaves, necesitamos una mayor fuerza aerodinámica para contrarrestar ese momento. Y es así que usamos toda la superficie. Aquí para el B737 la estructura viene siendo la estructura central. En la parte frontal tenemos el bracket donde se instala el jack screw, el tornillo eléctrico, y en la parte posterior tenemos los pivotes. Y bueno, estos son los elementos estructurales que en breve voy a explicar, pero para que quede más claro, aquí tenemos eh, los nombres de estos elementos estructurales. Por ejemplo, aquí se ilustra el estabilizador horizontal izquierdo. Todo esto propiamente es el estabilizador horizontal, pero a su vez tenemos lo que les comentaba, el elevador. El elevador viene siendo únicamente esta superficie. ¿Cuándo se usa únicamente el elevador? Bueno, repito, cuando quieres una respuesta inmediata ante alguna ráfaga de viento o turbulencia, únicamente puedes usar el elevador y listo. Es fuerza suficiente para corregir la aeronave o tener estabilidad inmediata. Ahora, dentro del elevador tienes otros elementos. Primero, en el extremo es lo que se conoce un balanceo de masa. Vean que si aquí tenemos como el punto de rotación del elevador, este punto de masa se extiende más allá del punto de rotación o de la línea de rotación. Precisamente se diseña de esta manera, como su nombre lo indica, para balancear la masa y así evitar algunos posibles modos de vibraciones, por ejemplo, flutter. Bien, dentro del elevador aquí encontramos esta otra superficie que es un elevator tab, esta superficie pequeña, y internamente unos paneles de balanceo. Ahora, ¿cuál es la función de los paneles de balanceo y del elevator tab? Es aquí donde me voy a regresar aquí a la presentación. Este tipo de estructuras se usan también en los alerones. De hecho, aquí lo podemos ver para los alerones, pero es muy similar para el elevador. Imaginemos, aquí lo que estamos viendo es el alerón y el alerón tiene estos tabs de color gris oscuro y a su vez también tienen unas estructuras internas que son los paneles de balanceo de color gris un poco más claro. En general, el objetivo de estos dos elementos es reducir la fuerza aerodinámica necesaria para poder mover la superficie de control. ¿Cómo funciona? Primero, si nos enfocamos en los tabs, estas superficies pequeñas, aquí vemos visualmente. Si tenemos el alerón, vamos a imaginarnos que queremos moverlo hacia arriba, como aquí se muestra, o igual si tenemos el elevador, lo queremos mover hacia arriba, con la intención en el elevador, si lo movemos hacia arriba, pues sería tener un movimiento de cabeza o nariz abajo, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede? De que una manera de reducir eh, la fuerza necesaria para mover la superficie de control una vez que esté
en contacto con el flujo de aire, es aquí donde se usan los TAFs. Entonces los TAFs están localizados en la parte externa, estos serían los TAFs, y los TAFs se mueven de manera contraria a cómo se mueve la superficie. Por ejemplo, si el alerón o el elevador se mueve hacia arriba, como aquí se ilustra, los TAFs se mueven hacia abajo. De tal manera, imaginemos que si este se mueve hacia abajo, ahora tienes el flujo de aire que va a impactar en el TAF y eso te va a generar una fuerza aerodinámica que va a ayudar a mover el elevador hacia arriba. Bien, entonces esa es la función del TAF. Y de manera similar tenemos los paneles de balanceo, solo que los paneles de balanceo es esta estructura que está dentro. ¿Cómo funciona esto? Muy similar, pero con un principio diferente. Esta estructura se encuentra dentro de una cámara. Vamos a suponer que el elevador lo movemos hacia arriba y eso nos va a generar una curvatura, como aquí se muestra. Es decir, que aquí el flujo va a tener una mayor velocidad y por el principio de Bernoulli, entonces en toda esta parte tenemos una zona de baja presión, mientras que en la parte superior tenemos una zona de alta presión. Como tenemos, está abierto, en, precisamente estas zonas se van a transmitir a la cámara, de tal manera que aquí en la cámara tenemos alta presión, aquí baja presión, y por lo tanto, si tenemos una alta presión, vamos a tener una fuerza hacia abajo. Y esta fuerza hacia abajo es lo que va a facilitar la rotación de la superficie hacia arriba. Bien, entonces, de nuevo, ayudando al movimiento donde es deseado. Esa es la diferencia entre los tabs y estos paneles de, de balanceo, que es lo que podemos ver para la estructura del B737. Aquí podemos ver, estos son los manuales del 737, todo el estabilizador horizontal, el elevador, el detalle A, vamos a ver el detalle A. Bueno, aquí podemos ver el bracket frontal donde tenemos el tornillo eléctrico, la parte posterior, estos brackets con los pivotes fijos. Aquí el detalle A, vamos a ver, es este. ¿Sí? Entonces, en el detalle A, observen cómo es la unión del estabilizador horizontal a la estructura. Por la parte frontal se une por medio de dos tornillos, uno aquí, el otro acá. Bien, ahora aquí podemos ver el detalle en B. El detalle en B sería este. Es decir, en la parte posterior, aquí se unen por tres tornillos. Uno, dos, y el que tenemos aquí abajo. Aprovechando esta vista, observen que tenemos una línea hidráulica. Esta línea hidráulica dice que va para el TAF. Esto es importante porque el movimiento de toda la superficie horizontal se logra con un motor eléctrico, pero para el elevador y el TAF, el movimiento es por medio de fluido hidráulico o de una línea hidráulica. Entonces es una diferencia importante. En los aviones modernos, por supuesto, la última generación del B737 o del A350, ya tenemos las computadoras de vuelo, el fly-by-wire y otros actuadores hidráulicos más avanzados. Es decir, que no necesariamente dependen de una línea hidráulica centralizada como aquí lo vemos. Imaginemos que aquí en estos primeros modelos tenemos una falla en esta línea hidráulica, a pesar de que puede haber otra línea hidráulica de redundancia, ya en la actualidad, como tal, tenemos actuadores modernos que no necesitamos una línea hidráulica directa. Eh, pero bueno, eso ya es tema diferente. Ahora, ¿qué más podemos ver aquí? A ver si encontramos brevemente el, el actuador. Aprovecho para decirles que se suscriban al canal y compartan este video. Aquí tenemos precisamente el actuador, ¿sí? El bracket frontal, el tornillo.
En este otro documento, bueno, básicamente lo que les comentaba, la estructura, es importante mencionar que la estructura central tiene forma de estrella con el objetivo de ayudar a redistribuir las cargas y es de aluminio, el material es de aluminio. Así como los primeros modelos, la estructura horizontal es también de aleaciones de aluminio, borde de ataque, borde de salida. En este otro documento del B737 tenemos algunas dimensiones, la estructura de estrella con su forma de estrella, los paneles, el TAF, el elevador y por supuesto todo el estabilizador horizontal. Ahora sí, pasando al modelo, que este modelo lo hice en CATIA, haciendo un paréntesis, este modelo lo hice en mi maestría con el objetivo de un análisis de tolerancias, es decir, un análisis de tolerancias es para asegurarse que todos los elementos pues ensamblen al final, dado las variaciones que vamos a tener. Pero bueno, aquí lo estoy usando para explicar la estructura. Voy a ocultar el fuselaje, voy a poner esta vista superior. Podemos ver la estructura central. Bien. Eh, por ejemplo, en la parte frontal, lo que les comentaba, la unión son con dos tornillos, todos tornillos, y mientras que en la parte posterior, la unión son con tres tornillos. Aquí tenemos el bracket frontal para donde estaría el tornillo eléctrico y los pivotes son estos, este bracket de color verde, estarían fijos. A su vez, en estos brackets tenemos otros elementos estructurales. En cuanto a la estructura del estabilizador horizontal, es muy similar, en realidad, como si fuera el ala. De hecho, el principio es el mismo. Tienes una caja de torsión, tienes el spar frontal, tienes las costillas, tienes el spar posterior, tienes la piel y aquí podemos ver en lo que el elevador, todo esto es el elevador y aquí podemos ver en el ensamble el elevador. De hecho, si lo oculto, sí, voy a volver a prender el elevador. Ahí está. Observen, aquí también tenemos lo que sobresale, que ayuda a balancear la masa. Y luego estos son los paneles. Lo que sí no está modelado es el TAF del elevador, ¿sí? Únicamente los paneles internos que les digo. Tenemos como una cámara interna, zona de alta presión, baja presión. Bien. Y bueno, finalmente vamos a verlo aquí de frente, la estructura. Muy bien, entonces espero que este video les haya parecido útil sobre la estructura de esta superficie sumamente importante, como acabamos de ver, para la estabilidad de la aeronave.